Te voy a contar cómo llegó el dije a mi vida. Yo estaba yendo de psicólogo en psicólogo. La verdad es que me había perdido y me quería encontrar en la voz de alguien, primero que me diera la razón, porque todos tenían la culpa de mi desdicha, menos yo. Iba de psicólogo en psicólogo mostrándole que mi marido era un ogro, rezongón, que se quejaba por todo, que era un machista, que no me dejaba hacer nada, que me había frustrado, que me había coartado, que tenía la culpa de todos mis males, más la suegra. Ay, cómo odiaba a mi suegra, que tenía él un complejo de Edipo, que se amaban, que cada vez que íbamos a la casa, que teníamos que ir a la casa, que bueno, un nivel paupérrimo. Entonces iba a contarle esto a los psicólogos que no me daban ni 5 de bola, me empezaban a hablar de que yo tenía que estudiar, de que yo tenía que hacer algo, que tenía que salir a trabajar, yo decía, vos porque no conoces a mi marido, vos porque no conoces a su familia, vos porque no conoces... Bien, dentro de ese recorrido llegué a la psiquiatra Susana Armida, maravillosa mujer del mundo mundial, hermosa psiquiatra, que me dijo, mira, yo estoy acá para medicar. Lo único que tengo que hacer es abrir un cajoncito, darte la medicación que corresponde y decirte te veo la semana que viene. Pero la verdad es que los psiquiatras también tenemos derecho a tener rapport con los pacientes, igual que ustedes tienen rapport más con un médico que con otro. Entonces, como me caes re bien, voy a jugar con vos al psicoanálisis y te voy a pedir para la semana que viene el cuento que te hubiera gustado que te contaran a los 7 años. Ay, a mí el juego me apasionó. ¡Uy, qué lindo! Me puse a escribir el cuentito que me gustaba, bla, bla. Ella me fue llevando delicadamente de regreso a mí misma, como dice Exupéry. Quizá este sea el camino por el cual yo te conduzca delicadamente de regreso a vos misma. Bueno, despacito me fue encaminando con cosas como, por ejemplo, yo era vegetariana. Entonces llegaba a llorar, a quejarme en su consultorio diciendo, ¿a vos te parece? Yo meto en el chango cuando vamos a comprar carne picada para hacerle a él fideos a la boloñesa, albóndiga, víctima como yo, ninguna. Y él saca la carne picada, que está envasada, y me dice, pero ¿cómo vos te pensás que yo voy a comer esta porquería? ¡Pim! Claro, a él le gustaba ir a la carnicería, pedirle al carnicero medio kilo de carne tal o cual, ese corte desgrasado, hacerlo picar. Brillante lo suyo, yo no entendía nada. Yo no entendía de carnicería, ni de carnicero, ni de corte. Él venía de una escuela fantástica, yo no. Porque si bien mi mamá sabía cocinar maravillosamente, doña Petrona C. de Gandulfo, un poroto, mi mamá no me contaba, no me enseñaba, no me nada, porque ella decía, ya vas a tener tiempo, hija. Entonces ella dejaba que yo disfrutara, que fuera a bailar, que saliera, que trabajara, que ganara plata. Bueno, tenía otra mentalidad, no estoy diciendo que sea bueno ni sea malo, digo que era otra cosa. Así que nos juntamos con dos educaciones absolutamente diferentes y Beto era muy de mirar el precio, de mirar la calidad, de mirar, yo metía en el chango, no me importaba nada, pero sentía tan injusto que él no valorara que yo lo que estaba haciendo era pensar en sus albóndigas, pensar en el tuco con el boloñesa y la carne picada, para que, bueno, la tiraba por el aire. Yo metía un pollo para hacerle pollo al horno, riquísimo, con papa, batata, ají, tomate adentro, le metía la cebolla, qué rico, pum, lo tiraba por el aire. ¿No te das cuenta que está lleno de hormonas? ¿No te das cuenta que esto tiene agua? ¿No te das cuenta que pesa, pero lo que pesa es el agua? Ah, ok. Después yo metí algún que otro embutido, porque digo, por ahí viene con hambre en algún momento, a la mitad de la tarde del domingo. Embutidos. ¿Embutido? ¿No sabes que yo tengo colesterol alto? ¿Qué me estás metiendo estos embutidos? ¡Pim! Por el aire. Bueno, yo llegaba a llorar y sufrir a manos de Susana Armida, que me detuvo en uno de esos relatos de víctima absoluta, donde yo pensé que por supuesto me estaba ganando todo el público y un Oscar, y me dijo, perdóname, para, vos, ¿no sos vegetariana? Sí. Bueno, mi amor, si vas a comprar con él a la verdulería, al supermercado, lo que tenés que hacer es ir a la zona de verdulería y poner la zanahoria que vos comés, la manzana que vos comés, la banana que vos comés, elegite lo que vos comés y nada más. Y después permitirle a él que elija lo que él quiere que vos cocines. Pero me pareció muy egoísta.
porque a la víctima le encanta hacerse la víctima, me estaba sacando el trono, ¿entendés? Y me pareció egoísta porque yo decía, pobre, él se va a comprar solo y yo voy a pensar en mí solamente, voy a pensar en qué truchada, qué truchada. Yo me encontraba en ese infierno de autoengaño, de mentira, de desolación y hastío, de tango cruel que la vida me engañó. Y aparece mi prima Mabel, que no es mi prima de sangre, es la esposa de mi primo, y me trae un librito titulado Usted puede sanar su vida. ¿A quién le habló? ¿A quién le hablas, Mabel? Que yo puedo sanar mi vida. ¿Acaso estás insinuando que yo estoy enfermita? ¿De qué me estás hablando? Ya de por sí me pareció un insulto absoluto. Ay, lo terrible era que la iba a ver todas las semanas. Ellos eran amigos nuestros, venían los fines de semana, compartíamos guitarreada. Ella me iba a preguntar por el libro. Ella me iba a decir qué tal está, cómo vas con el librito, que tenía 100 páginas. Yo tenía que leer ese pasquín inmundo que decía que todo está bien en mi mundo, repite esta frase y todo estará bien en tu mundo. Yo creí que estaba loca o que era una viva bárbara. Digo, esto es Yanquilandia, me quieren engañar. Esta mina pretende que yo repitiendo todo está bien en mi mundo, de repente todo empieza a estar bien en mi mundo. No le creí. Empecé a leer de atrás para adelante porque el último capítulo era mi historia. Y como yo estaba llena de culebrón en esa época, miraba telenovela de la mañana a la noche, todos, para ver bien cómo se lloraba, cómo uno se victimizaba, tenía que aprender bien los libretos. Yo fui al último capítulo para ver el culebrón de la vida de Luis Hay. En el último capítulo ella, que la madre cieguita, que el padre violador, que trabajó de prostituta, divina la historia de Luis Hay, me apasionó. Así que del último capítulo fui al anteúltimo y del anteúltimo al otro y al otro hasta llegar al principio del libro, donde yo ya le creía absolutamente y había empezado a poner en práctica todo lo que Luis Hay decía, incluido, como dice, un curso de milagros. Yo ya escuchaba los cassettes de Luis Hay, dormía con los cassettes a la noche, esos ladrillos abajo de la almohada, y entonces ella repetía, como dice el curso de milagros, como dice un curso de milagros, como dice un curso de milagros. Bueno, dale. Fui y compré el curso de milagros, que por supuesto ese es un capítulo aparte. Así conocí a Luis Hay, que decía, voy a darle mi cuerpo a los médicos, pero voy a trabajar con la raíz de mi problema actual. Yo voy a ir al nudo de este tema, porque si no, mis médicos van a curarme de este lado y yo voy a tejer en otro órgano la misma enfermedad u otra, para seguir castigándome, para seguir enjuiciando, culpando y no perdonando. Para Luis Hay la base es el perdón. Te recomiendo que la escuches de la mañana a la noche. Yo te conté que me ponía los cassettes a la noche, pero también salía con los cassettes a la calle, salía con los, después aparecieron los Dickman, después todo fue progresando. Iba a dar clases de autoconocimiento, yo iba a dar clases de gimnasia en realidad, y ponía después, cuando terminaba la clase de gimnasia, una meditación del Luis Hay, y todos hacíamos la meditación y hablábamos acerca de sus afirmaciones, y repetíamos las afirmaciones y empezamos a escribirlas, a escribir 200 veces las afirmaciones. Mi mamá había enviudado, y escribía con una letra de una señora que nunca fue a la escuela, una letra tremenda. Escribía, confío en el proceso de la vida. Me llenaba de ternura pensar que ella le remaba al dolor, haciéndome caso, escribiendo todo está bien en mi mundo. Y también con el mismo escepticismo inicial decía, estoy cada día mejor, 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 aunque no sea verdad. Mi vida. Entonces un día recuerdo que me regaló unas sábanas preciosas y me dijo, hija, cuando yo ya no esté más, cuando esas sábanas ya no te sirvan, cortalas para que me recuerdes en ese pedacito de sábana, que mires el pedacito de sábana y me recuerdes. No, mamá, lo que yo voy a guardar será uno de los tantos cuadernos de afirmaciones que vos, con esa letrita tuya y con esas manos de artrosis deformante, fuiste escribiendo a tus 80 y pico de años para superar tu dolor. Gran ejemplo. Bueno, espero que te haya servido esta historia, que sigas a Luis Hay, que me sigas a mí. Apretá la campanita, ¿viste cómo es esto? Suscribite y hacé todo lo que ya sabés que tenés que hacer. Nos vemos.